Bueno chicos, lo que vamos a ver hoy es lo que se refiere a las fuentes prácticas y a la sustitución de fuentes. Es un fenómeno que se da porque trabajamos con sistemas hasta el momento pues que son resistivos. Y entonces pues la resistencia nos permite hacer una equivalencia entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Veamos este fenómeno. Fíjense bien, tengo aquí un circuito y como hemos trabajado los circuitos hasta el momento, hemos trabajado con dos símbolos que son las fuentes. En este caso tengo uno de ellos que es la fuente de voltaje. Tengo aquí en el circuito una fuente de voltaje de 12 volts. Cuando la dibujamos así es a lo que le llamamos una fuente ideal. Fuente ideal significa que sin importar el valor de corriente que circula por aquí, esta puede valer lo que le dé la gana, pero siempre vamos a medir aquí 12 volts. Entre las dos terminales siempre vamos a medir 12 volts. Y decimos que es ideal porque en el mundo físico, en este mundo real en el que vivimos, en este donde hay epidemia, pues no existen esas fuentes. Ya ven que les decía, es que es ficticio. En realidad esa fuente no existe. Las fuentes que tenemos en el laboratorio no son tampoco fuentes ideales. Es decir, por eso se descomponen. Porque si asumimos que son ideales y que siempre nos va a dar el voltaje, y le ponen un corto y en realidad lo que hacen es quemar su circuito o quemar la fuente. No pueden llegar a los valores extremos. Bueno, ahora, entonces el segundo paso es tratar de idear una fuente que se acerque más a la realidad. Y eso es a lo que le llamamos una fuente práctica. ¿Cómo se hacen en realidad las fuentes? Pues el modelo más sencillo es el siguiente. Vean, además de la fuente de voltaje aparece una resistencia. Esa resistencia le puse una S de source, de fuente. Una resistencia de la fuente que está asociada a ese voltaje. En el caso de una fuente de voltaje, esa resistencia de la fuente la pueden leer en el manual de la fuente, ¿verdad? Pero es pequeña. Por ejemplo, aquí es 0.01 ohms. Es un valor muy pequeñito, pero existe, está allí. Es decir que ahora sí todo este conjunto completito es al que le llamamos fuente práctica. Y esa es una fuente práctica. Es un modelo sencillo, no crean que ya con esto es suficiente para modelarla. Pero por el momento, para lo que nos atañe aquí en la teoría de los circuitos, es suficiente este modelo. ¿Ok? Bueno, vean qué sucede con este modelo cuando nosotros tratamos de investigar el valor de voltaje y de corriente en alguna carga. ¿Sí? Vean, voy a poner lo siguiente. Voy a poner aquí arriba y aquí abajo dos rectas. En una voy a poner, déjenme que voy a poner primero el voltaje, para que me quede igual que en el libro. Entonces hagan de cuenta que aquí voy a poner voltaje de la carga, L es del load, o sea carga, y aquí voy a poner corriente de la carga. Muy bien, bueno, sabemos que esto va a depender del valor de la resistencia, ¿verdad? Es decir, RL es una variable que puede ir, no sé, desde 0 hasta infinito, ¿sí? Cuando RL es igual a 0, le llamamos, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero le llamamos SC, o sea, Short Circuit. O lo que conocemos como cortocircuito, ¿verdad? Aquí es fácil de traducir, ¿verdad? Cortocircuito. Muy bien. Cuando RL en su extremo va al infinito, porque es positiva, ¿verdad? No es negativa. Entonces el límite es 0 y el que sigue hacia el extremo sería el infinito, ¿verdad? Le llamamos OC, o sea, Open Circuit. Muy bien. Entonces, en base a esos dos valores, nosotros podemos tener, pues al menos una idea. Es decir, no sabemos cuánto vale RL,
pero sí sabemos dos extremos que podía presentar, ¿verdad? Podía valer 0, es decir, cuando es un alambre, o puede valer infinito cuando no hay nada. Entonces aquí lo voy a poner, cuando vale 0, esa resistencia en realidad es un alambre, porque el alambre por definición lo hicimos de 0. Y cuando es infinito, quiere decir que está abierto, no hay nada, está el aire, ¿verdad? Está el vacío. Ok, vean, hagamos esa solución. Cuando RL vale 0, entonces yo lo que tengo es un alambre. ¿Sí o no? Pues sí. Pues imagínense que aquí tengo conectado un alambre como RL. Ok. ¿Cuánto vale allí el voltaje y cuánto vale la corriente? El voltaje BL, ¿verdad? Valdría 0, es decir, voy a poner para RL igual a 0. Ok, si el voltaje es 0, si la corriente es 0, órale. Si la resistencia es 0, el voltaje en las dos terminales es 0, ¿verdad? Porque habíamos dicho, bueno, si aquí está más menos BL, ¿verdad? Y esto es un alambre, sabemos que en el alambre no hay caída de voltaje. Por lo tanto, lo que medimos en dos puntos de un mismo alambre, si no hay nada en medio, en dos puntos del mismo alambre, es 0 volts. Entonces hay 0 volts. ¿Ok? Bueno, si hay 0 volts, ¿cuánta corriente hay? Pues como es un alambre, solo quedaría, es decir, hago la malla si quieren. Sería 12 menos la corriente L por, dejen poner primero el valor, menos 0.01 la corriente, la corriente L, y como el otro es un alambre, ya terminé, igual a 0. Es decir que en ese caso IL es igual a ¿quién? A 12 entre 0.01. ¿Eso cuánto es? Es un montonal. ¿Cuánto es? Lo voy a poner aquí. $1200, ¿verdad? Entonces sería como 1200. Entonces, vean, la coordenada 0, aquí lo voy a poner I L igual a 12 entre 0. Lo voy a poner en general, fíjense. No, sí está bien, 0.0. Lo voy a borrar todo porque no está muy a la orilla. Entonces voy a poner una coma aquí. Entonces IL es igual a 12 entre 0.01. Ok, ya voy a borrar estas operaciones. Ok, los voy a borrar porque voy a hacer luego otras. De todos modos, en el video se queda todo guardado. Entonces, ese punto 0 con 12 sobre 0.1 está por aquí así, ¿verdad? No tengo escala, entonces lo puedo poner donde quiera, ¿no? Ese es el primer punto. Voy a poner aquí una flechita para decir que eso es para RL igual a 0. Muy bien. Ahora hagamos el segundo caso. En el segundo caso yo tendría, por ejemplo, el valor de infinito. Entonces sería RL igual a infinito. Si RL vale infinito, significa que el circuito ahora está abierto. Voy a borrar este que tenía. Y voy a decir, ahora en lugar de este punto tengo aquí y tengo el otro. Y no hay nada. Muy bien. ¿Cuál sería el voltaje que yo mediría? ¿Qué voltaje mediríamos aquí? O sea, imagínense, bueno, la voy a conectar para que lo vean. Imagínense que no está RL, pero solo quedan las terminales. Y pongo aquí un medidor, un multímetro, más, menos, ok. Y lo conecto así, de voltaje. ¿Cuánto mediría ese voltaje?
¿Cuánto me diría? ¿No? Bueno, a ver, lo voy a borrar. Ok. Están las terminales. Ok. De este punto a este punto, ¿cuánta corriente hay? Es decir, de aquí para acá, que es la corriente L, ¿cuánta corriente hay? Si no, los voy a tener que ¿Cero? Cero, exactamente, cero. ¿Por qué? Porque no pueden los electrones, no pueden, ¿verdad? En el circular de un punto al otro. Sería cero. Ahora, esto es en circuitos, ¿verdad? Por eso les decía, hay que regresarlos a física. En realidad los electrones sí pueden saltar, pero necesitan un montonal de voltaje. Imagínense que para un centímetro, para brincar un centímetro, necesitan más o menos 350 volts. Pero sí pueden brincar. Pero la corriente es pequeñísima. Es decir, salta un electrón, saltan dos, no sé, saltan poquitos. Y solo cuando hay un flujo muy grande, pues sí se hace un arco y comienzan a pasar, ¿verdad? Eso lo vemos en los switches. Cuando ustedes switchean algo que tiene contactos de metal, ustedes ven que echa una chispita. Esa chispita que echa es cuando ustedes ya están muy cerca de hacer contacto con un contacto con el otro, ¿verdad? Está el aire en medio, pero los electrones ya alcanzan a saltar. Pero ya la distancia es muy pequeñita. Aquí cuando hablamos que la resistencia es cero, digo que es infinito, estamos hablando que es infinita. Entonces es muy grande, entonces no puede circular ningún electrón. Entonces la corriente es cero. Pues vean. Y L es cero, exactamente. Muy bien. Ahora si la corriente es cero, ahora sí, ya saben cuánto es la corriente cero. Y entonces aquí también esta vale cero, ¿verdad? Esa es la misma IL. Si vale cero significa que ahí no hay una caída de voltaje, ¿verdad? Porque la caída de voltaje es corriente por resistencia. Entonces 0 por 0.01 también me daría 0. Vean. Entonces tengo el mismo lazo. Fíjense, es el mismo lazo. 12 menos 0.01 por 0 es igual a 0. ¿Sí o no? Ajá, pero no puse el voltaje, ¿verdad? Menos voltaje en la carga. Ok, la carga. Menos el voltaje en la carga es igual a 0. Ok, entonces este se va a hacer 0. Y voltaje es entonces igual a 12. 12. Y este es el otro extremo. Es decir, la corriente vale 0. Este es el vector de la corriente, el que está en X. Entonces aquí es 0 con algún voltaje que es 12. En este caso es 12. Y este de acá era 12 entre 0.01. ¿Ok? Bueno, yo tengo esos dos puntos. Si se dan cuenta, cada vez que modifique el valor de resistencia, en realidad solo se va a modificar un poquito la corriente y el voltaje en función de esa R, la del RL, ¿verdad? Ok. Y conforme lo vaya moviendo, me voy a dar cuenta que esto va a formar una línea recta. Ahí está. Entonces, esta es la forma, es decir, de aquí para acá es el voltaje que nosotros vamos a ver en la fuente. ¿Sí? Es el voltaje L que vamos a ver en función de la corriente que puede hacer. Esta era una flechita. Quería hacer una flechita para acá. Entonces, en función de la corriente L hay un voltaje que se puede presentar en esa fuente. Y eso es a lo que le llamamos una fuente práctica. Al principio, como nosotros lo nombrábamos, decíamos la fuente es de 12 volts. Entonces nosotros consideramos que sin importar el valor de corriente, teníamos los 12 volts. Pero no es cierto. Ese voltaje va cayendo conforme le agregamos carga. ¿De qué depende? De esa R, esta que está aquí, que es la resistencia de la fuente, RS.
Ok, bueno, aquí tengo la curva para que la vean mejor hecha. Ahí está. Entonces, la fuente ideal que trabajamos hasta el momento era esta, ¿sí? Pero en realidad la fuente práctica nos representa una diagonal. Es decir, las dos son rectas, ¿verdad? Son rectas. Solo que una tenía pendiente 0, porque sin importar el valor de corriente de la carga, nosotros podíamos medir el mismo voltaje. Ahora sabemos que no. Por eso, cuando estamos en el laboratorio, ¿verdad?, las cosas realmente se nos queman, porque realmente las fuentes no son ideales. Y si nosotros queremos poner una resistencia muy pequeña, un cortocircuito, la corriente tendería al infinito. Y pues no podemos sacar, o sea, no existe en el mundo una corriente infinita, y por eso lo que sucede es que se incrementa la corriente y se descompone su, bueno, bota, se quema su resistencia, su capacitor. Ok, lo mismo sucede con la fuente de corriente. No tengo un dibujo de la fuente de corriente, pero lo podríamos pensar, por ejemplo, aquí. Imagínense con la fuente de corriente. Ahora la voy a poner. Y las fuentes de corriente vienen acompañadas de una resistencia muy grande que esté en paralelo. ¿Sí? Está en paralelo. Esa RS. Tiene un valor de corriente I y un valor de resistencia RS. Y entonces aquí conectamos la RL. Muy bien. Y aquí medimos, voy a poner con otro color. Aquí mediríamos IL y más menos BL. Pensemos en lo mismo. Voy a volver a poner aquí las rectas. Abajo tenía voltaje y acá tenía corriente. Muy bien. RL igual puede tomar todos los valores que le dé la gana. En particular sabemos que son positivos. Entonces los extremos son 0 y infinito. Entonces para RL igual a 0, ¿qué tendríamos? Para RL igual a 0 tendríamos aquí un alambre. Vean, voy a mover este BL, lo voy a mover un poquito al lado. Lo voy a poner aquí. Más menos BL. Ok, en este caso de RL igual a 0, aquí tengo un alambre, o sea, RL vale 0 ohms. Si tengo un alambre, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje que hay allí? ¿Cuál es el voltaje en un alambre? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? 0. 0, ¿verdad? Ah, creo que tengo a alguien ahí en... Espérame, porque dejé a alguien en la sala de espera. No sé en qué momento se bloquea la sesión. Yo creo que es cuando empiezo a grabar que se bloquea. No sé. Yo he tratado de ver el manual donde se desactiva eso y no puedo. No lo hemos... Como que no tenemos... Como es una cuenta gratuita, no tenemos como que todos los derechos de modificar todo. Ok. Bueno, entonces el voltaje es 0. Muy bien, ya tenemos un dato. El voltaje es 0. Perfecto. Y entonces, ¿cuál sería la corriente en ese punto? ¿Cuál sería? Fíjense que tienen un divisor de corriente. ¿Verdad que sí? Es un divisor de corriente. Entonces el divisor de corriente les dice que es... ¿qué cosa? El valor de la fuente. ¿Sí? A ver si se acuerdan, ¿no? Aquí lo voy a hacer. Aquí voy a hacer la operación. No la voy a hacer. Aquí arriba. Porque la voy a borrar. Entonces, IL. Es un divisor de corriente entre la resistencia de RS y una resistencia de 0 ohms. ¿Ok? Bueno. Dice que el divisor de corriente es la resistencia que está al contrario, que es RS. ¿Verdad que sí? Entre la suma de las resistencias RS más 0 por el valor de la fuente. Entonces, ¿cuánto vale la fuente? ¿Cuánto vale la corriente IL? RS entre S
RS entre RS, pues me da 1, ¿verdad? Entonces significa que es I, el valor de la fuente. Es decir, que solo en este extremo, cuando yo pongo un alambre en una fuente de corriente, es que aparece el valor de corriente allí, circulando. Solo en ese momento. ¿Sí? Ok. Véanlo también así, es decir, cuando la corriente se divide en dos, se acuerdan que se divide en fracciones. Y a la que tiene menos corriente le toca más. Pues la que tiene menos resistencia le toca más. Pues a la que le toca más es a la de 0 ohms. Pero como 0 no se compara con ninguna, es la más pequeña, pues en realidad se queda con todo. Pues toda la corriente va a circular por ahí. Si lo ven como si fuera agua, imagínense que aquí hay un canal con un montón de basura. Y aquí hay un canal que no tiene nada de basura. Todo el agua se va por acá y por donde hay basura pues no pasa nada. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos uno de los puntos. Déjenme borrarlo. Voy a borrar también la operación. Entonces tengo una coordenada, ¿verdad? La coordenada sería 0 con I. 0 en voltaje. 0 en voltaje es este punto, ¿verdad? Y este punto me refiero a la línea horizontal. Y con un valor de I. Ahí está. 0 e I. Muy bien. Ahora fíjense. Si RL es igual a infinito, ¿cuál sería el voltaje RL? ¿Cuál sería la corriente R? Le llamé L nada más, ¿verdad? L. Aquí también voy a quitar la R porque en realidad nada más le llamamos BL. BL, BL. Ya está. Ok. Entonces, ¿cuál sería en el segundo caso cuando la resistencia es infinita? ¿Cuánto valdría el voltaje o cuánto valdría la corriente? Es decir, cuando yo lo desconecto, imagínense así, cuando lo desconectan, es decir, cuando RL es igual a infinito, cuando está el vacío allí, ¿ok? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sigue siendo I? Sigue siendo 0. Es decir, no puede, es lo mismo, es el mismo fenómeno, no puede brincar. Entonces aquí lo que no puede brincar es la corriente, ¿verdad? Entonces cuando está abierto, sin importar si es una fuente de corriente o una fuente de voltaje, lo que no puede haber es corriente, cuando no hay una resistencia allí. ¿Ok? Bueno, no hay corriente allí. ¿Ok? ¿Cuál es el voltaje que hay? Pues entonces solo hay este lazo, si se fijan. Por acá no puede circular nada. Eso ya sabemos que vale 0 amperes. Entonces todo se queda aquí. Y es precisamente la corriente I la que está circulando. Entonces el voltaje más menos es el voltaje en RS. Ese voltaje en RS lo conocemos por la ley de Ohm como corriente por RS. Es corriente por RS. Muy bien, entonces el voltaje es ese valor de la fuente, el valor nominal multiplicado por RS. Ok, bueno, como RL induce un comportamiento lineal, sabemos que esto va a ser una recta entre los dos puntos. ¿Sí? El valor ideal que nosotros conocíamos era este. Decíamos, esta es una fuente de I amperes. Pero este es el ideal. En realidad nos va a representar esta gráfica, que es la fuente práctica. Ahí está. Si se fijan, tiene una relación con el anterior que habíamos sacado. ¿Sí? Solo que vienen invertidos. Aquí yo tengo corriente abajo. Aquí ahora tengo voltaje. ¿Verdad? Acá yo tengo voltaje. Y acá yo tengo corriente. Si lo ven, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estas son las fuentes prácticas. Si es una resistencia, perdón, si es una fuente de voltaje,
la fuente de voltaje viene asociada con una fuente con una resistencia. ¿Sí? Entonces cada fuente... Lo que quería subrayar. Estaba rayando. Entonces cada fuente viene asociada con la resistencia. Y todo esto, todo este pedacito hasta donde está la terminal, todo esto es lo que conocemos como fuente práctica. Tenemos un valor ideal. Voltearon los ejes, no se vayan a confundir. Aquí ahora está el voltaje abajo y la corriente arriba. Entonces tengo un valor ideal que es el voltaje S, que es el voltaje de OC. ¿Se acuerdan? De este circuito abierto. Y hay un voltaje 0 para cuando tenemos la corriente máxima, que es el voltaje entre la resistencia de la fuente. Esa resistencia es pequeñita, pues quiere decir que eso indica la corriente máxima que alcanza. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Ok. Bueno. Ahora fíjense. Surge esto. Se llama sustitución de fuente. Si se dieron cuenta, el comportamiento que vimos tanto en la fuente de práctica de voltaje como la fuente práctica de corriente es muy similar. Los dos me proporcionan... Ay, ahora sí quería cambiar de pluma. Los dos me proporcionan un comportamiento que es lineal. ¿Sí? Uno es entre voltaje y corriente, el otro es entre corriente y voltaje. ¿Ok? Pero es un comportamiento de este tipo. Los dos son lineales. ¿Sí? Si nosotros no supiéramos, por eso lo ponen así encerrado, como que si estuviera dentro de una caja, ¿verdad? Nosotros no podíamos determinar desde afuera. Imagínense que ustedes no pueden ver. Imagínense que aquí hay una rayita y eso está escondido totalmente. Si todo eso está escondido y ustedes solo hicieran mediciones de voltaje si solo hicieran la medición de corriente y de voltaje en este circuito y en este circuito, ¿verdad? El comportamiento que obtendrían es esa línea recta en cualquiera de los dos casos. Pero entonces quiere decir que ustedes no pueden diferenciar si lo que hay adentro de ese espacio que no pueden ver es una fuente práctica de voltaje o una fuente práctica de corriente. Quiere decir entonces que nosotros podemos siempre intercambiar una fuente práctica por otra fuente práctica, porque el comportamiento es exactamente el mismo. ¿Cuál es la condición para poder hacerlo? Pues esos puntos, porque si tengo dos puntos, o sea, por ejemplo, le voy a llamar voltaje L, voltaje L, tengo corriente L y corriente L. Ok, si hacemos coincidir estos dos valores y estos dos valores, como son rectas, ¿verdad? Dos rectas, ¿verdad? Si los hacemos coincidir en dos puntos, significa que son la misma recta. Es decir, imagínense, tienen una recta y agarran dos puntos de una recta. Si ustedes obligan a que otra recta tome esos mismos puntos, pues tiene que ser esa misma recta. Entonces, esa es la condición para cambiar una fuente de voltaje práctica por una fuente de corriente práctica. ¿Cómo vamos a ajustarlo? Pues a través de estos valores. Es decir, vamos a comenzar con alguna función, ya sea por ejemplo con alguna de las fuentes, por ejemplo la de voltaje o la de corriente, y vamos con su resistencia a tratar de
implicar que tengan los mismos puntos. Y fíjense que es bien fácil de encontrarlo, porque la relación entre estas dos fuentes pues es la ley de Ohm. Vean en este ejemplo. Tengo una fuente de 3 amperes y una resistencia de 2 ohms. Muy bien, voy a trazar. Voy a poner aquí voltaje y corriente. Otra vez, pensemos en que pongo una resistencia de 0 y de infinito. Entonces cuando pongo la de 0, ¿qué tendría? ¿Qué me diría ahí? ¿Sería el voltaje igual a cuánto? El voltaje de la... Es decir, voy a nombrarlo todo. Aquí tengo BL. Y aquí tengo IL. Ok, ¿cuánto vale BL si pongo un alambre? Vale 0, ¿verdad? Vale 0. Sería aquí en este punto. ¿Y la corriente cuánto vale? Ya lo acabamos de ver. ¿Cuánto valdría la corriente? Si tengo una resistencia de 2 ohms y una de 0 ohms, ¿por dónde se va la corriente? Por la de 0 ohms. Por la de 0, ¿verdad? Entonces aparecerían 3 amperes. Nos quedaría 0 con 3 amperes. Esa es la coordenada 0, 3. Muy bien. Ahora fíjense, voy a cambiar la resistencia por el circuito abierto. Ahora tengo el circuito abierto. ¿Cuánto vale la corriente? Si el circuito está abierto, la corriente vale Y 0. 0. La corriente no puede circular, o sea, no pueden brincar los electrones aquí. Entonces sería sí, 0, ¿verdad? 0. Ok. Si vale 0, ¿qué voltaje veo ahí? ¿Qué voltaje? Ah, pues solo está este, ¿verdad? Ya habíamos dicho que como está solo ese lazo. Por 2, ¿sí? Ajá, entonces sería 3 amperes por 2 ohms, ¿verdad? Es la ley de Ohm, por eso les decía, la ley de Ohm nos va a ayudar. Entonces esto sería 6 volts. 6 volts. Entonces, cuando yo coloco una resistencia, me va a dar una recta entre... Ay, mamá, se me movió todo el... Ah, lo voy a volver a hacer. Si no, mi mamá va a regañar por hacer todo chueco. Ahí está. Muy bien. Entonces, ese es el comportamiento de la fuente que tenemos arriba. ¿Ok? Bueno, ya está. Voy a borrar estos dibujitos que nada más son auxiliares. Son las muletitas que después vamos a dejar. Muy bien. Entonces está entre 3 y 6 volts. Vean la fuente de abajo. Voy a hacer la misma gráfica. BL y L. Y voy a hacer lo mismo. Voy a medir BL y voy a medir IL. Ok. Cuando pongo un alambre aquí, ok, ¿cuánto es el voltaje? Si se fijan, cuando el circuito está abierto, sabemos cuánto es la corriente, que es 0. Cuando tenemos un alambre, sabemos cuánto es el voltaje, que es 0. Esto es ya default de aquí y hasta que mueran, porque van a morir siendo electrónicos, si se titulan, digo, supongo. Pues ya deben de saber eso. Voltaje en un alambre 0, corriente en el vacío, en un donde no hay nada, pues es 0. Esos dos ceros ya los deben tener. O sea, a veces están escondidos en los problemas. Bueno, entonces sabemos que el voltaje es 0. ¿Y cuánto vale la corriente? Es decir, solo queda ¿verdad? Este lazo. ¿Cuánto vale la corriente? Y 2 por 2. Por eso, ¿pero cuánto vale? Este es voltaje. O sea, esto es voltaje, no es corriente. ¿Cuánto vale? Sería 3. 6. 3, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, IL solo es voltaje entre resistencia, ¿verdad? Y eso me daría 3. Ah, sí. Pues sí, 3, ¿verdad? Pues aquí lo voy a poner. Entonces la coordenada fue voltaje 0, corriente 3. 0, corriente 3. Ah, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que va a tener una relación. Muy bien, ahora lo voy a quitar.
Voy a quitar este alambre y lo voy a dejar abierto. Si está abierto, ¿cuál es la corriente? Está en paralelo, ¿no? O sea, voy a medir aquí. Voy a medir aquí la corriente cuando no hay nada. Si no hay nada, Sería 0. 0, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo la primera coordenada. Sería 0. Digo, perdón, sería la segunda coordenada. La corriente va a dar 0. Pero el voltaje, ¿cuánto da? Si L vale 0, imagínense, si L vale 0, significa que aquí hay 0 volts, ¿verdad? Más o menos 0 volts. Y lo que voy a medir es 6. ¿Sí? Si no lo pueden ver así, no se preocupen. Las herramientas que ya tienen son suficientes. Vean. 6 menos 2 por IL menos BL igual a 0. Aquí despejan BL. BL es igual a 6 menos 2 menos 2 IL, ¿verdad? Pero este ya determinamos que vale 0. Entonces 0 por 2, 0. Y entonces debe valer 6. 6 con 0. ¿Va? Entonces no hay ningún pretexto. Si no lo ven, o sea, si todavía no tienen la capacidad para observarlo como lo que nosotros queremos que adquieran, porque ese es precisamente, esas pequeñas cositas son las que los vuelven ingenieros. De eso se trata esta carrera, es decir, identificar ese patrón. Ok, y yo sé que ese comportamiento es lineal, entonces ¿va? Y entonces ya he encontrado la relación, es decir, la relación que hay entre uno y el otro. Color no usado, este azul. Es 1 a 1, porque tengo la coordenada 6, 0, 6, 0. De la coordenada 0, 3, 0, 3. Entonces, estas dos rectas son la misma. Quiere decir que estos dos circuitos son equivalentes. Ahora, si miran el circuito, ¿qué pasa con el circuito? Vean, aquí la resistencia es de 2 ohms. Déjenme poner un poquito más oscuras. La resistencia fue de 2 ohms y la resistencia fue de 2 ohms. Quiere decir que solo cambia la corriente con la del voltaje. Aquí hablamos de una función, de un valor de 6 volts. Y aquí hablamos de un valor de 3 amperes. ¿Cuál es la relación que guarda 3 amperes y 6 volts para estas dos fuentes? ¿Qué misterio hay entre ellos? Se los dije hace rato, la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la resistencia es voltaje entre corriente, o que voltaje es la resistencia por la corriente, o que la corriente es el voltaje entre la resistencia. ¿Sí o no? Les dije, la ley de Ohm es lo que va a darnos la sustitución. Fíjense bien, si aplico la ley de Ohm en la primera, tengo la corriente de 3 amperes y una resistencia de 2 ohms. ¿Cuánto es el voltaje de 3 amperes por 2 volts? Digo, perdón, 3 amperes por 2 ohms. Es decir, ¿cuál es el voltaje? Me refiero a este. ¿Cuánto es? 3 por 3 por 2, ¿cuánto da? 6. 6. 6. 6, exactamente lo que tengo acá, si se fijan. O al revés, ¿cuánto es 6 entre 2? Para usar la segunda. 6 entre 2, ¿cuánto es? A 3, ¿no? Si se fijan, 6 entre 2 es igual a 3. 3 es la fuente que tengo acá. De este lado, como es de corriente, 3 por 2 es igual a 6. 6 es la fuente que tengo acá. Y así es como sustituimos una por la otra, con la ley de Ohm. Pero la condición es esa: fuente de corriente con resistencia en paralelo, no en serie, resistencia en paralelo. Fuente de voltaje y resistencia en serie, ¿sí? Siempre en serie. Entonces,
vamos a... Este ya es un ejercicio. Dejen ponerles como un resumen aquí. Para que se les quede. Entonces tengo fuente de corriente con su valor I. Y resistencia en paralelo. Fíjense bien que debe estar en paralelo. Si no, no la podrían sustituir. Solo es el circuito que podemos sustituir. RS se llama. Esto es lo mismo. ¿Se acuerdan que ese símbolo lo utilizamos, ¿verdad? Para decir que son equivalentes a tener una fuente ya me volé la resistencia, dibújala arriba mejor, a tener RS y un voltaje igual a I por RS. Muy bien. O si tiene una fuente, o sea, voy a hacer el camino contrario. Si tiene una fuente de voltaje de valor B y voy a obviar IRS en serie, solo para ese circuito, no se van a emocionar. Lo puedo poner como una fuente de corriente de valor, ahorita le voy a poner valor, resistencia en paralelo del mismo valor RS, y el valor de I sería igual a B sobre RS, y esto es lo que conocemos como ley de Ohm, este de aquí y este de acá. Si ven, esas son las dos sustituciones que podemos hacer, es decir que estas dos fuentes son lo mismo. Fuente de corriente con resistencia en paralelo es equivalente a tener una fuente de voltaje y resistencia en serie, y podemos cambiar de una a la otra. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para algunos problemas en los que podemos pues fácilmente encontrar un valor sin tener que ir a hacer toda la solución del sistema. Voy a hacer ese ejemplo que está aquí. Vean. Vean este problema. Al principio tienen una fuente de corriente de 9 mA y una resistencia de 5 kilos. Este cacho... ya me gustó este marcador, está chido. Voy a rellenarlo. Muy bien. Este cachito lo podemos cambiar por ¿qué? ¿Cuánto es 9? Es decir, voy a poner un voltaje. Voltaje debe ser corriente por resistencia, 9 por 10 a la menos 3, y la resistencia es 5 por 10 a la 3. Muy bien, eso me da ¿cuánto? 45, ¿verdad? Volts. Entonces lo sustituyen acá, es exactamente lo mismo. La resistencia sigue siendo de 5 kilo ohms, esa no varía, y lo único que varía es que van a cambiar la fuente de corriente por una de voltaje. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito A y el circuito B? Que el circuito B tiene una sola malla y entonces se puede resolver muy fácil la corriente I. Ustedes pueden encontrar la corriente I. No sé si hacer un lazo, vamos a hacerlo así a la antigüita. Sería de menos a más o más 45 menos 5 por 10 a la 3. Ay, ese 10 me fue el palito. 5 por 10 a la 3 de I más 4.7 por 10 a la 3 por I más 3 por 10 a la 3 por I, de más a menos da menos 3 igual a 0. Y aquí podemos despejar ya la variable I. ¿Cuánto vale I? Pues I debería valer, imagínense que todas las pasé para allá, las pongo, las pasé para allá, entonces voy a poner primero el voltaje, que es 45 menos 3 sobre la suma, que son 5, 4.7 y 3, son 8, 12.7 por 10 a la 3. Pues esta raya está muy grande. ¿Cuánto les da su operación?
pues no sé, debe darles algunos miliamperes. 45 menos 3 son 42. Da menos de 4. 3.30 Ajá. miliamperes. 30 miliamperes. Y ya está. Entonces, en lugar de tener que resolver aquí, no sé, la malla 1, la malla 2, esta es una malla. Aunque ya conocen esta corriente I1, ¿verdad? Tienen que encontrar aquí I2 y así. Entonces les facilita el circuito. No siempre, digamos, es una herramienta más que van a aprender. Es una herramienta más. Y lo importante es, además de utilizarla, de saber utilizarla, es saber en dónde utilizarla. Es decir, cuándo nos va a resultar práctico hacerlo o no. Aunque, pues por supuesto, como estamos trabajando con esta unidad, los problemas de esta unidad se resuelven así. Si les dicen, utilice sustitución de fuente para esto, puede ser que en algún problema en específico, no todos, pero puede ser en algún problema específico que ustedes dijeran, bueno, pero es que si lo hago por mallas y se lo paso a la computadora es más rápido. Entonces, eso ese callito lo van a adquirir después. Ahorita lo que quieren es que ejerciten ese ejercicio para que ustedes puedan identificar precisamente eso, cuándo es útil y cuándo no esta nueva herramienta que es la sustitución de fuentes. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, por eso les decía, en realidad nosotros siempre trabajamos con la fuente de voltaje, ¿verdad? Y casi nunca, o sea, también en el mundo real, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Casi nunca apretamos en el laboratorio la fuente de corriente, ¿sí? Porque de todos modos son equivalentes. Pero en el laboratorio, en el aparato que tenemos allí, ¿verdad? La fuente de corriente es un poquito más delicada, ¿sí? Entonces, por eso, solo cuando hay un experimento en el que necesitemos una fuente de corriente y hayamos verificado de dónde a dónde va a estar el intervalo y el aparato laboratorio lo puede dar, es cuando lo utilizamos. Y con voltaje pues es un poquito más fiable y es con lo que trabajamos primero. Entonces casi siempre nos quedamos con fuente de voltaje, ¿va? ¿Dónde hay fuentes de corriente que no podemos evitar? En los transistores. No las podemos evitar porque son fuentes de corriente dependientes. Entonces no las podemos deshacer porque dependen de otra variable, ¿verdad? Pero esos circuitos son sencillos. De seguro ya los han de estar viendo en ISPO. ¿Ok? Y si se dan cuenta, pues son circuitos así pequeñitos, ¿no? Está por aquí una cosa y por acá está la otra. Y unas variables de aquí dependen de las que están acá. Y eso es todo. Pero son circuitos pequeños. A comparación de lo que hacemos aquí. Porque aquí lo que estamos haciendo es preparar su músculo. ¿Ok? Bueno. Pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Voy a dejar de grabar.